Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. El control de la coagulación y la eliminación de un trombo son importantes. Por un lado, el control de la coagulación en situación normal, en ausencia de una lesión, son varios los factores que impiden la coagulación. Por ejemplo, los factores propios del endotelio y del sistema vascular, entre otros, las superficies lisas como el interior del endotelio vascular, el flujo no turbulento que favorece que el fibrinógeno permanezca, de hecho, en estado soluble con los flujos turbulentos, o el estancamiento de la sangre que podrían favorecer la formación de los trombos, o las proteínas de la membrana endotelial que actúan como anticoagulante, tanto para impedir la formación de los trombos como para delimitar también la extensión de las reacciones de coagulación, como es el caso de la trombomodulina, una proteína de la membrana que retira la trombina de la circulación y activa así la proteína C. También hay factores anticoagulantes en el plasma, como es el caso de la antitrombina 3 o cofactor antitrombina heparina, que es una alfa-globulina que se combina con la trombina inactivándola y evita que la coagulación se propague en exceso. Inhibe también otras serinproteasas como los factores 9 activo, 10 activo, 11 activo y 12 activo, además de la calicreína y la serpina. El nombre de la serpina deriva de hecho de la combinación de la serina proteasa inhibitoria. La fibrina también es importante porque actúa delimitando la reacción de la coagulación, ya que atrapa toda la fibrina monomérica disponible evitando que se extienda a otras zonas. La plasmina, que es la fibrinolisina que digiere las fibras de fibrina y otras proteínas coagulantes como el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8, la protrombina y el factor 12. Los inhibidores de los factores 5A y 8A, y la proteína C como la vitamina K dependiente serinproteasa, ya lo recordaréis, y la proteína S que es la vitamina K dependiente, y el inhibidor también de la vía del factor tisular que se está sintetizado en el endotelio. También tenemos el desarrollo de los anticoagulantes normalmente de tipo intravasculares patológicos, como es el caso de las inhibiciones de los factores de coagulación que se desarrollan tras la administración exógena de un factor deficiente, como es el caso de la hemofilia o por transfusiones, o también con anticuerpos antifactor. En muchos casos también vamos a ver la eliminación del trombo, por ejemplo, que es cuando se forma un trombo normalmente. Este se puede llegar a ocluir por completo el vaso y entonces eso se forma, y es precisamente por esto la cuestión necesaria de poder eliminar también ese trombo. Que existan además mecanismos capaces de eliminar dicho trombo de manera natural es con el fin de permitir que se restablezca la circulación en ese punto, ¿vale? Es decir, hay momentos para desatascar el trombo. Asimismo, este proceso son
uno de los procesos más cruciales, junto con el factor activador del plasminógeno tisular y el plasminógeno en sí, que es un proenzima de la plasmina. Cuando se produce una lesión, el tejido libera lentamente el factor activador del plasminógeno tisular, una proteína que activa el paso del plasminógeno a su forma activa de la plasmina, y esa plasmina resultante degradará las fibras de fibrina, permitiendo que el trombo se disuelva. Es decir, lo podemos provocar de manera momentánea cuando queremos taponar, por ejemplo, una herida, una mini trombo, una pequeña forma de coagular la sangre, pero luego vamos a tener que deshacer ese tapón que hemos hecho para que poco a poco, más lentamente, se desatasque este proceso y por tanto no dejemos una trombo hecha, ¿vale? Normalmente hay un punto intermedio, es muy raro que se llegue a dar una trombo 100% en una herida, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. La fisiopatología también de la coagulación es importante. Para ello hablamos de la diátesis hemorrágicas, que son aquellas enfermedades o alteraciones del sistema de la hemostasia que conducen al sangrado excesivo de los vasos de forma espontánea o por mínimos traumatismos. Las púrpuras son la extravasación de eritrocitos hasta la piel o el tejido formado por pequeños cúmulos de eritrocitos llamados petequias o superando el centímetro, que serían entonces equimosis. La diátesis angiopática o vascular es importante porque tiene una atracción de la pared de los vasos pequeños o del tejido conjuntivo que los rodea. Asimismo, los mecanismos son por destrucción acelerada de la pared vascular en el púrpura anafilactoide de Schoenlein-Enoch, que es un depósito de inmunocomplejos producidos en muchos casos en las vasculitis, o el púrpura senil o de Bateman, que normalmente se denomina la atrofia del tejido conjuntivo perivascular. Por síntesis anormal de la pared vascular, que sería el caso de la púrpura de Ehlers-Danlos, que es hereditaria. En otra parte está la telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Hosler, que también es hereditaria, evidentemente, como dice su propio nombre, la deficiencia de vitamina D, que es adquirida por déficit de la síntesis del colágeno, y las pruebas de hemostasia primaria, secundaria o el número de plaquetas, que son normales, además de aparecer hemorragias espontáneas, como digo, en piel y en mucosas. Total, que llegamos a la diátesis trombopáticas, que son alteraciones cualitativas o funcionales. Están las congénitas, que son trastornos en la adhesión, por una parte, que son de déficit del factor famoso GP1B9, que os recuerdo que es la enfermedad de Bernard-Soulier y también conocida como la enfermedad de las plaquetas gigantes. Es una enfermedad autosómica recesiva que da lugar a la alteración de la adhesión plaquetar, y debido a la producción de las plaquetas gigantes que carecen de hecho de ese factor, el GP1B9, normalmente lo que hace es que dificulta a estas el factor de von Willebrand, que es el que tiene que salir del subendotelio vascular. Ausencia también de la adhesión plaquetaria, por tanto, con ristocetina, y hay alargamiento del tiempo de la hemorragia con un número de plaquetas que puede estar disminuido. Por otra parte, también tenemos no solo trastornos de la adhesión a nivel congénito, sino trastornos también en la agregación. Eso se ocurre con el déficit de la GP2B3A o la tromboastenia de Glanzmann. Esta es típica porque es una enfermedad autosómica recesiva que da lugar a la producción de plaquetas que carecen de ese GP2B3A, lo que impide que las plaquetas se agreguen entre sí. La morfología plaquetar, por tanto, es normal, pero no se agregan de manera adecuada. Existe una adhesión con la ristocenina, un antibiótico que estimula esa agregación por aumento del factor GP1B9 con el factor de von Willebrand, que se va a unir, y el alargamiento del tiempo de hemorragia con el número de plaquetas nuevamente normal. Hay otros procesos de diátesis trombopáticas que son adquiridos, y estos son los síndromes mieloproliferativos, que ya hemos hablado de ellos previamente en otros vídeos. También tenemos la diátesis hemorrágica trombopénica o disminución del número de plaquetas. Esta se produce dilucionalmente porque no se reponen las plaquetas tras la hemorragia masiva, distributivamente si es en hiperesplenismo, es decir, con una tendencia a las citopenias, o por hipoproductiva, es decir, con una aplasia medular, o la destructiva, que puede ser de tipo inmune o microangiopática. Cuando son de tipo inmune, que también esto es importante, tenemos que hablar de fármacos, por ejemplo, como la heparina, que pueden inducir la formación del autoanticuerpo de inmunoglobulina G contra el complejo factor 4 plaquetario heparina y producir, por tanto, la trombopenia, o el púrpura trombocitopénica idiopática, que sería la trombocitopenia autoinmune primaria por anticuerpos contra los receptores de la superficie, que son el GP1 o 2B3A.
y tanto las plaquetas como los megacariocitos se acortan por tanto en su vida por la destrucción extravascular esplénica y por la disminución por tanto relativa de la producción medular. Así, los tres rasgos fundamentales son la trombopenia aislada, el origen inmune y no suele haber tampoco esplenomegalia. También tenemos a la microangiopática, que sería aquella que se produce por la púrpura trombótica o trombocitopénica o PPT, que es una enfermedad que se asocia como la enfermedad de Moschowitz, que es debida a la ausencia genética o inactivación del sistema inmune de la metaloproteasa ADAMTS13, que es responsable de la fragmentación de ese factor de von Willebrand multimérico, de manera que el acúmulo de ese factor en capilares y venas de pequeño tamaño lleva a la destrucción de los hematíes. El síndrome hemolítico urémico, o el SHU, es conocido por que se liberan toxinas a la sangre, normalmente por una infección de la E. coli que estimula los glomérulos renales de la liberación de ese factor de von Willebrand y la activación de las plaquetas. También es conocida como la enfermedad de Gasser. Y asimismo, estas dos tipos de enfermedades de tipo microangiopáticas son normalmente procesos que se caracterizan por una trombopenia de aumento de megacariocitos en la médula ósea, fragmentación de los hematíes y niveles muy elevados de la lactato deshidrogenasa en suero, y ambos procesos se diferencian por la afectación de otros órganos. Por ejemplo, en el caso de la púrpura trombótica trombocitopénica es muy típico que afecta al sistema nervioso, mientras que el SHU, pues como hemos visto, tiende más a afectar por las toxinas, evidentemente, y demás, hacia el sistema renal, por ejemplo. La diátesis hemorrágica plasmopática son las alteraciones de los factores de la coagulación, normalmente por una deficiencia de factores de coagulación. Entre ellos está la hipocoagulabilidad congénita, que implica, por ejemplo, la hemofilia ligada al cromosoma X, que es una enfermedad hemorrágica que se manifiesta casi exclusivamente en hombres, ya que está ligada al cromosoma X, como he comentado. En el 85% de los casos se debe a un defecto del factor 8 y esta deficiencia es conocida como la hemofilia A o hemofilia clásica. En alrededor del 15% de los casos la enfermedad se debe a una deficiencia del factor 9 y esta es la que es conocida como la hemofilia B. Se caracterizan sobre todo por los tiempos de coagulación normales o ligeramente superiores a los normales, el tiempo de protrombina normal y el tiempo de tromboplastina parcial activada, que normalmente es más alargado. De manera que una de las manifestaciones clínicas más frecuentes es lo que llamamos la hermatrosis, que normalmente es la hemorragia en una articulación. También hablamos de normalmente la hemofilia cuando se trata de leve es porque está entre un 5 y un 40% de la cantidad normal del factor de coagulación, la hemofilia moderada que está entre un 1 y un 5% de la cantidad normal del factor de coagulación, o la hemofilia grave que es cuando hay menos de un 1% de la cantidad normal del factor de coagulación. La enfermedad de von Willebrand en la afectación hemostasia de tipo 1 o 2, o sea, las primarias o secundarias, son patrones autosómicos dominantes de tipo coagulopatías hereditarias de las más frecuentes, que son de déficit cualitativo y cuantitativo del factor de von Willebrand, y normalmente lo que se encuentran es que está alteradas hasta cierto punto la adhesión plaquetaria porque está afectado este factor de von Willebrand que está en el cromosoma 12, y además ese factor, como circula unido al factor de tipo 8, normalmente pues también acaba afectando en determinadas factores y en determinados puntos. Afecta tanto a la hemostasia primaria como a la secundaria. También además es importante hablar, por supuesto, de que dentro del factor de von Willebrand pues vamos a ver el estado normalmente o la enfermedad de von Willebrand de tipo 1, conocida así básicamente por el déficit parcial de ese factor de von Willebrand, la enfermedad de von Willebrand de tipo 2, que es el déficit cualitativo del factor de von Willebrand, o la enfermedad de von Willebrand, que es de tipo 3 y el déficit es total en ese factor de von Willebrand y no se detecta por tanto ni en el plasma ni en las plaquetas. Así se caracterizan normalmente por unas condiciones bastante elevadas en general de diversos factores de coagulación. Y por otro lado tenemos la hipocoagulabilidad adquirida, que esta la proporciona el déficit de la vitamina K
uso de los anticoagulantes orales, causa más frecuente, ¿vale? Por insuficiencia hepatocelular. Y por el consumo excesivo de algunos factores de coagulación, porque también la coagulación intravascular diseminada o la coagulopatía de consumo pueden provocar este tipo de cuestiones. Si bien es verdad que la situación que se produce en la coagulación de la sangre de forma extensa y diseminada por todo el cuerpo se causan obstrucciones e incluso hipoxia en algunos órganos y tejidos, suele normalmente acompañarse también a veces de hemorragias debidas a la falta de plaquetas y factores de coagulación, como es el caso del fibrinógeno o debido también al consumo excesivo. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.